Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la principal facultad de Derecho de Latinoamérica, que es la de México, la que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación, doctor. Sobre todo en esta ocasión que como siempre estás presente, en que vamos a hacer alguna alusión a mi último libro sobre el derecho familiar. De derecho familiar que publica la Facultad de Derecho en esta enciclopedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Juanito, por estar aquí. Es un buen... Y también nos acompaña el doctor Demetrio Cortés Ortega, también conocido de ustedes. No dije viejo conocido porque es un joven, pero ha conocido a todos ustedes, a quien también, profesor de nuestra institución, de la Facultad de Derecho y de la Universidad, le doy la más cordial bienvenida. Como siempre que acude, está presente cuando se trata de servirles a ustedes y ahora en este caso, para que conozcan el último trabajo que hemos realizado sobre derecho familiar. Demetrio, muchas gracias. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Demetrio, muchas gracias. Bueno, les voy a enseñar este libro, que es el último que acabo de escribir. Forma parte de la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es un trabajo que tiene características especiales que se las voy a enumerar brevemente. Esta obra, este proyecto, comprende 49 libros que incluyen las 49 materias que para ser abogado exige la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto se inició en la pasada administración y lo ha retomado el director actual, Raúl Contreras Bustamante, igual que el señor rector Enrique Graue Viechers, para que esto sea una realidad. La anterior administración, de los 49 libros, publicó 10. Hoy, y yo se los presento, tengo el honor de que con Raúl Contreras, este es el primero de estos 39 que faltan y que queremos como una primicia traerlo para ustedes y decirles algunas cuestiones sobre este libro. Por ejemplo, que incluye los programas oficiales de derecho familiar que se enseñan en nuestra facultad y a nivel nacional en todas las universidades que están incorporadas al programa de licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Esto es importante porque, por ejemplo, traemos las últimas novedades jurídicas. Verbigracia, el decreto que recién se dio en la Ciudad de México para elevar la edad para casarse a 18 años. Pero precisamente mi petición a los maestros que me acompañan fue para hablar, para decirles a ustedes en esta primera parte del programa de qué se trata este libro. También creo que es muy conveniente decirles que tiene un precio muy accesible, cuesta 350 pesos, lo editó la librería Porrúa, y en el caso concreto, no solo de este, sino de los 39 libros, hemos hecho un convenio con la Facultad de Derecho y con el doctor Raúl Contreras para que las regalías, lo que este libro pueda dar en esta primera edición, lo hemos donado íntegramente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Así que si usted tiene interés en la materia, lo puede adquirir en cualquiera de las 100 librerías de Editorial Porrúa en todo el país. Y como dije antes, de un precio muy accesible. Se compone de 485 páginas. Tiene, como ustedes lo van a ver, esta formación tan importante porque trae aportaciones
pedagógicas. Es decir, es un libro adaptado a los nuevos programas, a los métodos digitales, a los mecanismos de evaluación. Se hizo una consulta de 150 obras, de códigos. En fin, es algo que seguramente les podrá resultar de gran interés. Yo le pediría al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá que nos hiciera favor de hacer mención de alguna forma de lo que el señor director de la facultad dice en su prólogo, de lo que dice el propio señor rector Enrique Graue. Por favor, Juanito, si eres tan amable. Con mucho gusto. Primero que nada, habría que festejar la aparición de una nueva obra del doctor Julián Huitrón, que está enmarcada, como ya se señaló, dentro de estos trabajos que van encaminados a facilitarle a todos los estudiantes de Derecho un documento de carácter didáctico, eminentemente didáctico, y no solamente para los estudiantes, sino para los maestros. Cuenta con 14 unidades, es decir, el libro está dividido en un número determinado de unidades que son más o menos de la misma extensión, y hace una presentación el señor rector de la importancia que tiene esta colección de estas obras para la Facultad de Derecho, para el mundo del estudio del derecho y sobre todo para los estudiantes que puedan formarse con un libro perfectamente actualizado con temas prácticos y, como ya señaló el doctor, con una serie de recursos didácticos fundamentales. El libro está avalado desde luego por el señor rector de la Universidad Nacional y tiene un prólogo que nos describe el contenido de los 14 temas que escribe el director de la Facultad de Derecho, que dice que es una gran fortuna el poder contar con esta obra, que es importante por sus dimensiones, por su contenido, por la forma en que está escrito. La redacción es muy clara y es una especie que podríamos decir que texto para el estudiante de la Facultad de Derecho. No necesita otras obras, se hace referencia, como ya lo dijo el doctor, a más de 100 obras que pueden abundar en la investigación, pero tiene un hilo conductor que permite el estudio del estudiante. Como decía yo, el lenguaje es muy claro, las definiciones son muy sencillas, nos da los elementos que van a servir para poder entender cada una de las unidades, y tiene ciertas actividades de carácter didáctico que tienen los nuevos libros de contenido pedagógico. Es decir, no es un libro aburrido, no es un libro que entra a las profundidades, es un libro que tiene lo que tiene que tener un libro de texto para el estudiante de la Facultad de Derecho. Yo creo que es una magnífica guía, ayuda desde luego a los propios profesores a saber cuál es el contenido que tienen que tratar, y desde luego es un esfuerzo que se ha hecho durante algunos años en la Facultad de Derecho, que empezó esta idea que el doctor participó con la doctora Leoba Castañeda, que la anterior era directora, de tener 40 y tantos, casi 50 textos que van a facilitar el conocimiento no solamente en México del derecho de nuestro país, sino tiene también contenido de carácter internacional. Yo creo que el señalamiento que hace el doctor Contreras Bustamante, de la Enciclopedia Jurídica, son sus contenidos didácticos, toda esa secuencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de poder ir avanzando paulatinamente, pues va a ayudar mucho a que los estudiantes pues tengan un éxito al término de sus estudios. Lo felicito mucho, doctor. Va a ser un texto muy comentado, seguramente muy citado por los autores, y es una gran herramienta didáctica. Gracias, muchas gracias, Juanito, por esas inmerecidas palabras. Pero en realidad, ahora, una vez que hemos concluido esta obra que consideramos elemental para los estudiantes de Derecho, vamos a oír la opinión del doctor Demetrio Cortés Ortega, porque de alguna manera, como yo les he dicho, lo he dicho por escrito, lo digo en público, lo digo en privado, tenemos el privilegio de que nos distinga con su amistad. Para nosotros es el mejor abogado litigante de este país, porque es un hombre que tiene una visión de lo jurídico integral. No solamente de decir, bueno, pues sabe de esto, de la primera instancia o la segunda, no.
Realmente siempre que tenemos alguna problemática acudimos a un consejo, a una sugerencia y siempre encontramos una respuesta. Por eso me importa mucho la opinión que él tenga, que les externa a ustedes sobre este libro. Gracias, doctor. Estuve revisando el libro y realmente es un libro de aprendizaje, pero de aprendizaje desde el punto de vista reflexivo. Estoy viendo en el libro que nos lleva a reflexionar cada punto y no solamente lo que estamos viviendo en la actualidad, sino que nos lleva al futuro. Un ejemplo, habla usted ahí de cuando siempre nos pone en jaque, cuando nos dice, a ver, ¿y cuál es la naturaleza jurídica? Vamos a empezar con la naturaleza jurídica. Pues ahí nos dice qué es la naturaleza jurídica. Y vamos a ver si es una institución, o es un contrato, o es un convenio, o qué acto es, qué acto jurídico es. Y nos está enseñando a resolver prácticamente todos nuestros problemas, partiendo desde la naturaleza jurídica. Pero no solo eso, también vamos más allá. Por ejemplo, cuando habla usted de la equiparación del trabajo del hogar al trabajo que hace fuera, la mujer, y se va usted a la mujer, aunque actualmente ya hay algunos casos donde el hombre es el que se queda en el hogar. Pero lo fuerte, lo básico es la mujer que se queda en el trabajo desarrollando el hogar. Ese régimen de separación de bienes en donde la mujer se queda en el hogar y por esa razón no aporta un trabajo mercantil fuera, y el hombre sí, y trae al hogar los medios económicos, pero además es el que adquiere los bienes. Y usted nos plantea aquí en su libro, ¿no es denigrante para la mujer el que no se equipare su trabajo a lo que hace el hombre fuera? Y desde luego estoy completamente de acuerdo con usted, porque efectivamente, pero nos está haciendo reflexionar, ir más allá, y efectivamente vemos que el trabajo en el hogar debe equipararse a lo que hace el hombre fuera, y no actuar de una manera como este régimen de separación de bienes que es denigrante y rompe el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, la manera de reflexionar a que nos lleva es el siguiente punto sería, entonces, la separación de bienes es desigualitario. Debemos quitar la separación de bienes y dejar solamente el régimen conyugal. Habría que reflexionar sobre esos puntos. A mí me parece la obra, además de que la redacción es muy entendible, muy comprensible, como siempre usted nos ha dicho, debemos hacer que la gente entienda. Y usted cuando se expresa, pues es perfectamente comprensible. Cuando yo leo el libro, parece que lo estoy escuchando a usted. Entonces, la obra es excelente. Gracias, Demetrio. Bueno, aquí obviamente que yo me siento abrumado por las expresiones de los dos juristas que me acompañan, porque el propósito de hacer esta obra ha sido precisamente quitarle esoterismos, misterios, que haya literatura y derecho, sujeto, verbo y complemento, que se digan las cosas con la máxima claridad. Entonces yo le pediría ahora al maestro Juan Luis González Alcántara que arranca dentro de esta variedad de temas, que él nos dijera algo que es una preocupación permanente, para no seguir precisamente un orden sino por la trascendencia, Juanito, de un tema que nos tienes permanentemente preocupados, y que tú eres un modelo de administración de justicia en la sala donde la administras, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es un tema recurrente, endémico, permanente, y que se habla mucho de él, pero las leyes son pésimas, las soluciones son tibias, los jueces en general tienen temor de tomar las decisiones que deben, y el tema es, porque vamos a dedicar a él algunos minutos, la violencia familiar. Bueno, yo creo que es
Es un tema que había estado escondido en las familias, que se consideraba que todo lo que pasaba en la familia se quedaba en la familia, los refranes aquellos de que la ropa sucia se lava en casa, y entonces parecía que en México y en el mundo en general no existía una violencia de tipo familiar, sino hasta hace poco tiempo, cuando los medios empiezan a referirnos cómo se llevan las relaciones dentro de la familia, cuando los hijos entran y critican pues el objeto de violencia de la que habían sido objeto por parte de sus padres, por parte de los abuelos, por parte de los tíos. Pero si nos ubicamos en esa familia muégano que tenemos nosotros, en algunas zonas de la ciudad, en Ixtapalapa, por ejemplo, en donde está el padre con sus 6 hijos o hijas y que viven todos juntos, en donde se golpean, se roban, y hay un bullying familiar terrible, pues tenemos que resolver esos problemas, porque ese Te voy a ideal... interrumpir un momento. Esto es tan importante que brevemente voy a ir a una pausa. No le cambie. Este tema le interesa porque la violencia familiar forma parte de todas las familias, sea cual fuere su estatus social, cultural, económico. Regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de la violencia familiar. Estaba el magistrado, maestro de la Facultad de Derecho Civil y Familiar, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, abordando el tema de la violencia familiar que yo, en este nuevo libro que se denomina Derecho Familiar, del que antes hicimos algunas primicias, voy señalando y que ahora le regreso la palabra al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, porque seguramente, y este es un privilegio, escuchar a alguien que domina la ciencia, que domina la realidad y que todos los días está en un foro administrando justicia. Esto es muy importante porque no estamos hablando de hipótesis más allá de algo, no. Esta es la amalgama de la realidad con la norma jurídica. Y la opinión crítica constructiva de Juan Luis González Alcántara es muy importante porque es necesario reformar leyes, es necesario tomar las decisiones más importantes para mejorar las familias en México. Juanito. Claro que sí, doctor. Bueno, algo que debemos de partir es que la violencia familiar se da en todos los estratos sociales. Si bien es un fenómeno aparentemente nuevo en nuestro país, sabemos que durante la historia ha habido casos terribles. Acuérdense de aquella película que reflejaba las condiciones de una familia que se llamaba Castillo de Pureza, en donde el padre, para evitar la contaminación de la familia, los mantenía sometidos. Pero cuando hablamos de la violencia familiar, pues vemos que existe la violencia física en todos los estratos sociales, en la clase pudiente, los que tienen recursos, que supuestamente tienen cultura y que tienen un nivel socioeconómico desahogado, también se refleja en las partes más bajas de nuestro estrato económico, en todas las familias. No es raro saber de funcionarios públicos que golpean a sus mujeres, de que la mujer llega a narrar cuál es la violencia a la que está siendo sometida, que no nada más es la física, la psicológica, la parte económica, en donde el señor no quiere que la mujer o los hijos disfruten del patrimonio que tienen en familia. Tenemos tantos problemas que no los resolvemos. Porque cuando llega una señora quejándose de que el marido ya no le da dinero porque tiene una nueva novia y está canalizando todos sus recursos hacia otro lado, o el hijo que dice que el papá no ha pagado la colegiatura porque pues el hijo está con la mamá en un pleito de tipo familiar, o le retira los vehículos que le ha prestado, o le impide el acceso a los centros deportivos a donde tiene una membresía el menor. Todo eso es parte de ese reflejo de esa violencia intrafamiliar. Pero ¿qué hacemos cuando es un hombre violento, un agente
que trabaja en una procuraduría, que trabaja en la policía, que no solamente carga una pistola, sino que está preparado para enfrentar, podríamos decir, violentamente a los integrantes de su núcleo familiar y a las personas en general. Bueno, ¿qué hacemos con esas personas? Yo creo que desde hace 20 y tantos años se estableció en la Ciudad de México lugares de refugios para personas en situación de crisis. Pero ¿cuántas casas de estas hay en las que puede acudir una madre que está siendo perseguida, que está siendo amenazada por el marido, o por el amante, o por el concubino, o por el yerno? Déjame interrumpirte aquí porque quiero hacer un paréntesis muy importante. El doctor González habla y probablemente usted allá en su domicilio piense, ¿qué imaginación tiene el doctor? Pero él está hablando de la realidad, de lo que él maneja todos los días. Y yo aquí, Juanito, con tu venia, le pediría al doctor Demetrio Cortés que hiciera una segunda, con lo que tú acabas de decir, porque todo eso que acaba de señalar el doctor González es una problemática irresoluble, tiene soluciones. ¿Qué están haciendo ustedes por la familia, por las familias de la Ciudad de México como administradores de justicia? Porque Juanito ya lo dejó con una claridad que es impresionante. Pero es esa realidad. ¿Y la norma? Sí, esto que acaba de mencionar el doctor, justamente es la experiencia que estamos viviendo en los tribunales. Pero, y a esto ha respondido la Asamblea Legislativa con las normas correspondientes, protegiendo precisamente a esos grupos vulnerables, la mujer, los niños, los adultos mayores, que pueden ser objeto de violencia desde luego. Los niños por su edad, por su complexión, a veces son impotentes para defenderse. Los adultos mayores también llega el momento en que dependen también, en su mayoría de los casos, de los hijos ahora adultos. Y la mujer, que siempre ha estado, hasta últimamente, se ha emancipado ya, digamos, por la protección que le ha dado la ley. Pues bien, la Asamblea Legislativa ha respondido, como digo, a esta problemática y ha dictado las leyes. Pero a ver, te voy a interrumpir. ¿Esas normas están resolviendo la problemática? A eso voy. A ver, sí, porque como ya ahorita, de lo que dijo Juanito, y tú dices, no, sí, la Asamblea. Entonces yo un poco me saco del perfil y digo, pues, entonces yo estoy mal, porque estoy haciendo una crítica acerba. Entonces, ¿esas normas están resolviendo esa problemática? Lo que pasa es que se nos está yendo al otro lado, porque las normas son incompletas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son incompletas? Está bien, nos dice la norma, debes dictar las medidas necesarias para proteger a los niños, que son de la violencia, desde luego, para proteger a la mujer, para proteger a los grupos vulnerables de la familia y a la familia en general. Si es necesario sacar al cónyuge violento, sácalo del domicilio, ordena que se salga y gira las instrucciones a la policía para que vayan y lo saquen. Si es necesario quitar a los niños y dárselos al papá, separarlos, aquí, ¿a cuál de los dos? Y digo que son incompletas las normas porque estamos viendo todo lo contrario. Ahora basta con que el papá o la mamá, cualquiera de los dos, no importa el género, se lleven a los niños, estando descuidada la mamá o el papá, la mamá se saca a los hijos o el papá se los saca, se los lleva y imputa con simples imputaciones de violencia al otro. Le dice, es violento hacia mí y hacia mis hijos y por lo tanto pido separación y que no vea a los niños y además que se le hagan estudios psicológicos y todo. Y esto nos lleva años, no digo meses, años. ¿Y qué pasa mientras tanto? El padre que se llevó a los niños sigue ejerciendo más violencia sobre los niños. Y usted en su libro lo explica y ya lo toma muy bien y está muy actualizado ahí. Empieza a manipular, el padre empieza a manipular al niño para ponerlo en contra del otro, que es, y realmente es como usted lo dice, es una violencia brutal.
Usa usted la palabra brutal. Y así es. Es una violencia brutal en la cual se mete al niño y se usa como un arma en contra del otro padre. Y el niño se queda indefenso ahí pidiendo que alguien lo ayude. Y el único que lo puede ayudar es el juez. Pero el juez está atado por estas normas que le dicen, tú dictas las medidas de protección. Y el padre está diciendo, la madre le está causando violencia a los hijos y a mí también. Dicta las medidas. Dame la guardia y custodia, provisional desde luego, dale unas visitas y convivencias supervisadas a la mamá y los niños están aquí conmigo. Y haz los estudios psicológicos, pero con el poco material, el poco personal que hay en nuestro sistema, los estudios psicológicos ya vienen tan retrasados que están dando citas para dentro de 8, 9, 10 meses. Ya se planteó la problemática. Usted ya escuchó lo que dice el doctor González Alcántara y Carrancá y lo que dice el doctor Demetrio Cortés. ¿Qué sigue, doctor González Alcántara y Carrancá? Soluciones. Soluciones, tomar medidas enérgicas. ¿Cómo qué? Mire, yo recuerdo un caso que me impresionó mucho en donde decidimos bajar la pensión alimenticia de una señora que estaba recibiendo 200,000 pesos por una criatura que había procreado con una persona de una posición económica bastante desahogada fuera del matrimonio. El señor se asustó porque embarazó a la secretaria, que se dejó embarazar para participar de las cuestiones económicas del señor. Y cuando dijimos que pues 100,000 pesos era demasiado para un niño recién nacido, que la pensión debería ser 50,000 pesos, la señora se molestó tanto que fue y me aventó a su hijo y me dijo, hágase cargo usted de él, yo no lo quiero, no me alcanza para pagar los 3 celulares, el chofer, el cablevisión, el internet, hágase usted, ahí se lo dejo, haga lo que quiera con el niño. ¿Qué hacemos cuando vemos que el padre, la madre están ejerciendo violencia? O los hijos, doctor. Ahora lo que estamos viendo todos los días es que los hijos les quitan sus casas a sus padres, los meten a un asilo, los llevan a un dispensario, los olvidan por ahí en el camino. Los nietos, cuando los padres han recogido a los hijos y viven en las mismas casas que los nietos ya jovencitos, pues ya el viejito ya lo dejan fuera ahí a ver si el sereno se lo lleva. Esa violencia de tipo familiar no la estamos resolviendo porque no tenemos los recursos físicos, materiales y humanos para poder frenarla en todos los estratos sociales. Las mujeres dicen que me siga pegando, pero que no me deje. Espérate, no puedes permitir que haya esta violación, que haya estos golpes. Maestros de escuela que ven llegar a un niño con las manos quemadas y el papá le quemó las manos porque le robó 2 pesos para unos chicles, cosas que deberíamos de frenar. ¿A dónde los mandamos? ¿En dónde los colocamos? ¿En dónde los situamos? La violencia que se da en la familia mexicana, casi en todas las familias mexicanas, clase media, en donde el señor se reserva parte de los ingresos para no dárselos a la señora, le esconde sus ganancias lícitas que debe de repartir entre su familia, porque pues es mío, yo lo gané, yo no quiero dárselo. Lo vemos en el caso de los divorcios, cuando una persona se divorcia y hay que vender el bien en el que vivían, la condición de los hijos es terrible. La violencia económica que ejercen los abuelos, los padres, los hijos, los nietos con los padres, con los abuelos. Bueno, quiere decir que estamos haciendo un diagnóstico, que es muy importante en derecho familiar, de lo que ocurre con las familias, las diferentes clases de familias que hay en el país, específicamente en la Ciudad de México, y que precisamente yo en el libro lo trato, y creo que vale la pena señalarles a ustedes, en el caso específico de que aquí es la unidad 9, que habla de la violencia familiar, donde usted va a encontrar, entre otras cuestiones, el concepto de esta, sus diferentes acepciones, donde se aplica, el análisis como problema jurídico y social, y las diferentes leyes nacionales e internacionales que hay en esta materia. Lo que no encontramos, y es una de las razones de nuestra presencia aquí, Demetrio, es tiempo de que esta ciudad, de acuerdo a esto que nos rebasan los problemas
de que esto sea objeto de una ley específica, un código familiar, crear un consejo de familia, no estar con un departamento de psicología que, como tú acabas de decir, se tardan años en emitir un dictamen, sino tomar medidas urgentes, rápidas, temporales, pero con el Código Civil, con estas normas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Efectivamente, yo creo que es tan obvio lo que usted ha venido sosteniendo desde hace más de 30 años. La diferencia entre el derecho civil y el derecho familiar es obvia, es evidente. Las reglas del derecho familiar son totalmente distintas a las reglas del derecho civil, del derecho civil estrictamente hablando. Y los procesos en materia familiar necesitan ser urgentes, rápidos. Necesitamos, para tomar estas medidas, por ejemplo, de que alguien se queda con los niños, si necesitamos investigar si está diciendo la verdad, si tenemos que hacer esos estudios psicológicos o los estudios socioeconómicos, que son muy tardados, años, estoy hablando de años, no podemos esperar a que el niño cumpla 18 años. Y que ya para qué vamos a después a dictar una medida de devolver la guardia y custodia a la mamá que se los quitaron cuando tenían 10 o 11 o 8 o no sé. Ya no vale para nada. Entonces, necesitamos medidas urgentes, hacerlo rápido. Esos consejos de familia, que usted creo que una visión desde hace más de 30 años, una visión muy acertada, cuenta con todos los especialistas que el juez necesita en ese momento para determinar justamente el interés, dónde está el interés superior del niño. Si queremos realmente proteger ese interés superior del niño, no es con medidas retardadas, debe ser con medidas urgentes, para que el niño no... Debemos recordar que si el niño pasa un año en un ambiente hostil, para él es toda una vida. No es un ratito como pudiera ser para nosotros o para una persona que no esté en ese ambiente. Para un niño es toda una vida. Entonces si realmente queremos proteger a los niños, necesitamos medidas urgentes. Además, creo yo que también, además de las medidas que nos mencionó el doctor Juan Luis para solucionar todo este tipo de conflictos, necesitamos una norma o normas que nos digan, a ver, al que haga imputaciones de este tipo, le vamos a creer todo y el juez está obligado a dictar las medidas correspondientes. Pero en caso de que resulten falsas estas afirmaciones, la sanción será esta: pérdida de derechos familiares, suspensión de la patria potestad, cambio de guardia y custodia y hasta pérdida de la patria potestad, si es necesario. Necesitamos esa norma que también cierre el candado, ponga un candado, un freno a lo que ahorita estamos viviendo nosotros en el tribunal. Bueno, pues realmente, como les dijimos al principio, es interesante que ustedes allá en su hogar, que nos honran recibiéndonos y que es lo que hace realidad este programa, participen, escriban, nos digan al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, al teléfono 56 39 22 35, qué piensa, qué le parecen esos programas, a quién quiere ver, qué temas quiere que tratemos, porque ahora específicamente tenemos el privilegio, yo en lo personal, de que me acompañen dos distinguidos juristas, familiaristas, civilistas, juristas, en una palabra, que saben de la realidad fáctica y que la resuelven con normas o que son capaces de crear normas que cambien o mejoren esa realidad. En esas condiciones, doctor González Alcántara y Carranca, antes de ir a un corte, sería muy importante que escucháramos de tu parte algunas otras opiniones, otras reflexiones sobre el propio libro. El libro lo encuentro muy didáctico, como decía. Hay una parte que me emocionó el leerla porque realmente son pocas las obras que tratan el tema de la filiación. Y usted le destina bastantes páginas a la filiación, es la unidad 10ª, el número cabalístico, el número 10, que en la página 237 nos describe la evolución que ha tenido los aspectos de la filiación, pero se mete en un tema que es fundamental: la inseminación artificial, la renta de útero, el congelamiento de espermas, qué vamos a hacer con la inseminación artificial, cómo está subregulada en términos generales,
nosotros vemos un gran movimiento de un sector religioso para impedir todo este tipo de avances tecnológicos cuando existen resoluciones de la Corte Interamericana sobre el asunto de Costa Rica, en donde se ha establecido como un derecho de las personas a poder formar una familia mediante el auxilio del Estado para que puedan utilizarse todos estos métodos, todas estas técnicas reproductivas. Y sobre todo, bueno, es durísimo el tener que aceptar que hay que legislar esto y no dejarlo como ha sucedido en los últimos años, que se vea nuestro país como un paraíso para las cuestiones de la inseminación artificial, de la maternidad subrogada y concretamente que vienen de Europa y de otros lados, porque aquí les cuesta 10 veces menos conseguir que haya una madre gestante, que se generan muchos problemas. Yo creo que es un tema fundamental como para hacer una pequeña pausa, Juanito. Sí, doctor. En un momento regresamos con ustedes. Vean ustedes qué trascendente es cuando doctos, cuando juristas, como quienes nos acompañan, de una manera simple, sencilla, clara, estos temas que a veces son difíciles, los llevan a un nivel en el que todos podemos entenderlo. Regresamos con ustedes en un momento. Ver los medidores al exterior, porque ya tiene aparatos para medir el consumo. Sí, son Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de la presentación del último libro escrito por quien les habla, que se llama Derecho Familiar. Hemos hecho ya algunas referencias a él. Tengo el privilegio de que los doctores Demetrio Cortés y Juan Luis González Alcántara estén haciéndome el favor de comentar algunos de los temas que seguramente podrán resultar interesantes para ustedes. Para adquirir este libro, les recuerdo que lo puede fácilmente comprar en cualquiera de las librerías Porrúa, vale 350 pesos, y lo que usted erogue va a ser todo, inclusive las regalías que como autor uno tiene en este caso, para la Facultad de Derecho de esta primera edición. Estábamos hablando de uno de los temas fundamentales, como decía el doctor González Alcántara y Carrancá, que por lo complejo ha resultado para legislaciones como el Estado de Coahuila o concretamente Sonora, en que se han metido ya a legislar en esta parte, pero con graves fallas, porque es evidente que la inseminación artificial no ha considerado algo fundamental. Decían los romanos, mater semper certa est. La madre siempre es cierta, y nuestras leyes dicen, emulando las del Código Napoleón, que el hecho del nacimiento crea el vínculo de la maternidad con la madre. No entra a decir si es por inseminación artificial, si es por alquiler de vientre, sino por el hecho material que se convierte en hecho jurídico y produce la filiación cuando usted, como mamá, se alquiló su vientre, si lo que fuere, tiene un hijo, la filiación la convierte en su mamá y obviamente a su hijo en su hijo. Pero como bien decía el doctor González Alcántara y Carrancá, este tema no es local, no es regional, no es de México, es un nivel, es un problema de la humanidad. ¿Qué deben hacer las personas que por deficiencias de naturaleza, de nacimiento, de lo que fuere, no pueden o no quieren concebir un hijo? La ley tiene que acudir en la solución de estos problemas. Entonces le regreso a la palabra al doctor González Alcántara porque estaba él precisamente señalando cuestiones muy importantes de esta materia. Juanito. Maestro, bueno, y decíamos que estas técnicas pues han permitido el nacimiento de
por lo menos 12 millones de personas en el mundo actualmente. Entonces estamos hablando de una población muy grande a nivel internacional. Y lo que sucede es que ha avanzado muy rápidamente primero en la fase de experimentación de animales y después con seres humanos. Y usted lo señala muy claramente, la diferencia entre la congelación y la vitrificación. En la congelación el esperma se conservaba casi intacto, pero ya con la congelación, en el caso de los óvulos y en el caso de los embriones, tendía a sufrir un deterioro, pero a través del sistema que se tiene ahora de la vitrificación se conservan perfectamente los elementos durante un tiempo determinado. Usted apunta a una serie de problemas que pueden presentarse. ¿Quién va a ser el dueño? ¿Quién va a disponer? ¿Se le podrá entregar al amante? ¿Se podrán enajenar? Sabemos que siempre existe el aspecto de la gratuidad, pero lo que usted decía, la que va a parir, pues no es necesariamente la madre, la dueña de los óvulos, porque puede ser una persona distinta. Pero también a muchas familias que en ocasiones pudieran haber retrasado la decisión de tener hijos, se les facilitaría la posibilidad de tenerlos. Pero el problema no solamente es eso, sino qué pasa con el menor cuando hay un donador de esperma o del óvulo que quiera saber quiénes son sus verdaderos padres. Hasta ahorita empezamos a ver muchos problemas que se presentan en Europa cuando el donador tiene problemas de esquizofrenia. En Estados Unidos ha habido un caso de un donador de esperma en donde se conoce y se sabe del nacimiento de casi 25 personas que tienen ese defecto de origen que no se había detectado en el caso del donador. Entonces yo creo que su trabajo, el libro, el texto, esta obra pues es ilustrativa y además permite a cualquier lector, porque el lenguaje es, como había dicho el doctor Demetrio Cortés, demasiado claro y sencillo. Pero yo creo que debemos nosotros ver los pros y contras para poder entender que en el caso mexicano hay una gran laguna, como usted lo señalaba, de la legislación. Las autoridades de salud pues se han retrasado en dictar una serie de normas a nivel federal y a nivel local para poder resolver todos los problemas que se presentan. Bueno, el negocio está en las clínicas particulares ahorita, porque solamente quienes pueden pagar $1 millón, $1,5 millones de pesos que cueste ese procedimiento son los que obtienen los beneficios que se quieren y no está a disposición del resto de los mortales. Precisamente lo que decía el doctor Gonzalo Alcántara hace un momento de la violencia familiar, y ahora en este también, que es un tema fundamental, yo iría contigo, Demetrio, para nuevamente apuntar sobre si esto podría ser ya base, parte de una legislación familiar que le entre al tema, porque hay que darle solución. Claro. No nada más soslayarlo, como dice Juanito. Bueno, si la Ley General de Salud, si dicen que sí o asado, etcétera, y sigue en el aire, se les olvida que toda esta materia es de orden público y de interés social. Entonces, con ese enfoque en una legislación familiar, por ejemplo, para la Ciudad de México, este tema debería incluirse. Sí, no podemos estar parchando, no podemos estar metiendo cosas a veces en el código si lo vamos a contradecir con otras o no van de acuerdo, porque lo que tratamos es de meter unas cositas al Código Civil o al Código de Procedimientos Civiles y luego decir, ay, si eso no está regulado, pues aplícale las demás normas del Código generales. Pero ahí perdemos de vista que no podemos aplicarle las normas generales porque no son aplicables al derecho familiar. Tiene una aplicación diferente, distinta. Necesitamos, en consecuencia, una normatividad especial, una normatividad exclusiva para el derecho familiar, sea sustantivo o adjetivo. Bueno, en realidad ustedes ven, y como les prometimos al inicio de este programa, esta es la primera parte, la semana que entraremos la segunda. El propósito nuestro es que usted, que sabe que nos puede ver en Cablevisión 112, en Sky 39, en Dish 31, en las repetidoras locales de televisión, igualmente en YouTube, el canal Julián Huitrón Fuentevilla, Derecho Familiar, donde usted puede tener acceso
a los casi 300 programas que hemos realizado en los 8 años que lleva este programa de Derecho Familiar, que reciente información nos hacen saber que el mismo llega ya a 74 países, que en estos 8 años, casi 8 años, se han visto estos programas 1.132.000 horas, que es muy importante porque estamos hablando de países de Asia, de África, de Europa, en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, donde de alguna manera esta materia, el derecho familiar, como antes se los hemos dicho, es vigente, sirve, está presente en todas las instituciones sociales de estos países. Entonces ahora, antes de concluir, porque estamos en esta tercera parte, les recuerdo que vamos a hacer la segunda para el próximo programa, pero ahora le pediría al doctor González Alcántara y Carrancá que nos hiciera, ya lo escucharon ustedes, qué interesante nos va dando las exposiciones, así como ya señaló de y seguramente que a usted allá en su hogar le puede provocar alguna curiosidad, que nos hable dentro de esto de algún otro tema que a él le parezca que es fundamental y que sea para que ustedes lo conozcan. Yo creo que un tema que está presente en nuestra sociedad es la ignorancia que tenemos con relación a la parte patrimonial, las consecuencias jurídicas del reconocimiento voluntario o forzoso de un hijo, por ejemplo, los alimentos, ¿cómo lo vamos a hacer? En el caso del derecho mexicano, ¿cuáles son los trámites? ¿A qué tiene derecho la madre del menor? ¿A qué tiene derecho el menor? ¿Cuándo se puede ejercitar ese derecho? Si ese derecho debe ser ejercitado por un tutor. ¿Qué sucede en esos casos? Perdóname que te interrumpa. Es que es impresionante, como lo dice el doctor González Alcántara y Carrancá, y otra vez, la norma que no hay. Y entonces parece que fuera un juego. Pero él está señalando el grave problema. El doctor Demetrio Cortés nos dice, pues sí, y llegamos a la misma conclusión. Las leyes actuales no sirven. Son obsoletas, a pesar de las resoluciones de la Corte, que son señeras. La Corte va parchando cuestiones. ¿Qué otra cosa podría ser? No. La Corte debería exigirle a la autoridad que legislara, como lo hizo en el caso de Oaxaca, con relación a los matrimonios igualitarios. La Corte podría decir, ¿sabes qué? Todas estas disposiciones son violatorias de los derechos humanos, no resuelven la problemática del país. La Corte podría exhortar al Congreso a legislar en las materias como las que hemos señalado. Se necesita un código de procedimientos familiares a nivel nacional. No son distintos los problemas que se presentan en Tijuana que los que se presentan en Quintana Roo. Son problemas de las familias y tenemos una laguna y una serie de contradicciones que nos están golpeando a la sociedad mexicana. Estamos viendo cómo se deshace como terrón de azúcar frente al agua. Las familias se están deshaciendo. Bueno, pues ni modo, te toca otra vez a la misma hipótesis que señala Juanito de los alimentos. ¿Y las normas qué? Bueno, corregir. Y si la Asamblea no hace la norma y la Corte se ha abstenido de ordenar que se haga, pues usar los medios, como usted no se ha cansado de hacerlo y eso demuestra el empuje que tiene. No se ha cansado de decir el derecho familiar se cuece aparte y necesitamos su normativa especial. Ya es hora. Ya es hora. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, y seguramente que, como dijo el doctor González Alcántara y Carrancá, en este libro van a encontrar diferentes proyecciones. Hemos intentado hacerlo de una manera simple, específicamente para estudiantes, pero seguramente que algunas otras personas de más alto nivel podrán encontrar alguna respuesta en el mismo. Yo le pediría al doctor González Alcántara y Carrancá un saludo, una despedida, una recomendación, considerando que la semana que entra vamos a regresar con ustedes con distinguida teleaudiencia y que ahora pues hemos llegado casi al final. Yo la recomendación que le haría al auditorio, independientemente de su nivel cultural, de la preparación que tenga,
de los problemas que tenga en su familia, de los problemas personales, es que adquiera este libro y pues se informen de los temas y los problemas que se señalan. El doctor ha tenido la fortuna de poder dirigir muchos programas y hay cosas tan sencillas como el nombre, que ha sido materia de una serie de resoluciones por parte del Poder Judicial Federal en cuanto al orden en el que deben de estar los nombres, si es discriminatorio que primero pongamos el nombre del padre y después el de la madre. Aquí el doctor lo ha dicho y lo dice aquí en su libro. Hay muchas cosas que no vemos pasar y no decimos nada. Tenemos que darle una revisada al derecho familiar. Hemos avanzado mucho, pero nos queda muchísimo por delante. El problema de la vivienda familiar, en el caso de los divorcios, de las separaciones, de las rupturas, quién debe de permanecer ahí, cómo debe de permanecer. Y es un problema que hay que resolver el mismo día que se presenta el problema. Que cuando llegan los problemas a los tribunales es porque ya no pueden las partes solucionarlos. Eso que acabas de decir es como una palabra mágica. Y la voy a rescatar. Dice el doctor González Alcántara y Carranca, y ojalá los diputados, los jueces, los administradores, entiendan los problemas de derecho familiar deben resolverse en el momento en que se presentan. Ya lo dijo antes el doctor Demetrio Cortés. ¿De qué sirve una norma, de qué sirve una medida del juez si la dicta y dentro de 3 años van a ver al niño y nunca más hay una convivencia? Sí. ¿Qué dices, Demetrio? Para terminar. Bueno, yo sugeriría, al leer el libro lo van a ver a usted. Y no solamente lo van a ver a usted, sino lo van a escuchar. Entonces, si quieren repasar y entender, yo creo que yo siempre, sobre todo cuando uno conoce a la persona que escribió, lee uno el libro y parece que está uno escuchando al escritor. Entonces, si alguien quiere escucharlo, que lea el libro. Muchas gracias, es muy generoso como con lo que empezamos. Yo realmente estoy muy agradecido, no tengo palabras para agradecer al Canal Judicial, a la Suprema Corte. Nosotros agradecemos la obra, doctor. A todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, el maravilloso equipo técnico que hace posible que este programa de Derecho Familiar llegue a todos ustedes. Y les reitero la invitación para vernos dentro de una semana. Muchas gracias a ustedes, doctores. Muchas gracias, doctor. Igual Gracias, por doctor. todas sus Gracias. palabras. Y ojalá nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar.